en el cual vamos a hablar de comparaciones post-hoc y vamos a hablar un poquito de diseño de anidados, pero en realidad vamos a trabajar un montón, un poquito con probabilidades, un poco, de hecho, para ver algunas cosas que en realidad, o sea, más o menos, yo creo que Sergio les habló un poquito de cuando uno hace comparaciones pareadas, etcétera, ¿ya? Y creo que es súper buen momento para agarrar un poquito y mirar hacia atrás, hablar un poco de los tipos de errores, aunque sea algo que uno escucha harto, y ligarlo con probabilidades, que me imagino que eso en bioestadística uno lo van a haber visto un montón, ¿no? Nada. Bueno, algo deben saber de probabilidades, vamos a ir viendo, porque este es un repaso bien general, ¿ya? Entonces, volvamos primero a lo básico y vamos a hablar de probabilidades y qué es la probabilidad de que algo ocurra, ¿ya? Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, si nosotros tiramos un dado, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de, cuando yo lanzo un dado, cuál es la probabilidad de que salga un 6? Un sexto, ¿cierto? Súper sencillo, es súper intuitivo eso. Bueno, entonces, si nosotros eso lo asignáramos en R, ¿cierto? Podríamos decir que es 1 partido 6, ¿ya? Y, bueno, eso medio, si nosotros lo hacemos el cálculo, que es medio innecesario, pero nosotros podríamos, si nosotros estamos pensando que generalmente nosotros acá en estadística estamos hablando de, por ejemplo, un alfa de 0,05, cosas así, en un valor similar a esto, digamos que sea, esto sería 0,16, ¿ya? Entonces, ahí sí, 0,16, ¿ya? Entonces tenemos más o menos un 16%, 17, digamos, por ciento de probabilidades de que nos salga un 6 cuando lanzamos un dado, ¿ya? Y esto, créanme, que va a tener mucho que ver con lo que tiene que ver con pruebas pareadas, pero vamos a ir tomándolo muy de a poquito porque si no uno se empieza a enredar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dos eventos ocurran? ¿Ya? La probabilidad de que dos eventos independientes ocurran, o sea, la intersección en que la probabilidad de A y la probabilidad de B es la multiplicación de ambos eventos, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo 3 veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar yo 3 veces un dado, que las 3 veces salga 6? Un sexto al cubo, dijeron, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, yo para eso acá, ¿cierto? Entonces tenemos el P de dado un sexto, lo voy a designar esta vez en R de esta forma. Me equivoqué de R. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo lo que teníamos acá. Entonces, esta es mi probabilidad, ¿cierto? De que algo ocurra, de que yo lance un dado que salga 6, ¿cierto? Y esto mejor lo vamos a ir haciendo al tiro de la forma correcta, que es esto tenerlo en un script anotado, ¿cierto? Entonces voy a poner probabilidad de que me salga un 6 es esto, ¿cierto? Y como ya dijeron algunos de sus compañeros, la probabilidad de que me salgan 3 veces 6, digamos, es eso mismo, o sea, P dado 6 al cubo, que en R, para hacer al cubo, generalmente este es el símbolo que ocupamos, que está como casita, ¿ya? Y este le ponen un 3. En caso de que no lo encuentren rápidamente, le pueden poner una multiplicación, ¿no es cierto? P dado 6 por P dado 6 por P dado 6. Y eso tendría que salir una probabilidad mayor o menor. Mucho más baja, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, voy a tener que en realidad la probabilidad de que yo lance 3 dados y que me salga 6 es menos de un 1%. Es como más o menos así un medio por ciento, ¿ya? Entonces, eso es lo que va pasando con las probabilidades, ¿ya? Por otro lado, ¿cuál sería la probabilidad de que algo no ocurra? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, en este caso, de que a mí no me salga un 6? Ya, súper. Vamos impecables, son todos saben mucho de probabilidades, parece. ¿Ya? Créanme que el año pasado esto no fue tan fluido. Entonces, claro. Entonces, la probabilidad
probabilidad de que no me salga un 6 es, que le puse P dado no 6, es 1 menos un sexto, ¿ya? Entonces, ahí evidentemente nosotros podemos ir haciendo, podemos seguir haciendo cálculos similares y podemos ver lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que dos eventos no ocurran? ¿Cierto? Entonces, si yo les dijera, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 5 veces un dado nunca obtengamos el valor de 6? Sería 1 menos un sexto elevado al cubo. Ya, es toda esa expresión elevado al cubo. ¿Ya? ¿Cómo? Se lanza 5 veces el dado es al cubo. O sea, elevado a 5. Sí. No importa. Claro. Y digamos, P dado 6, P dado no 6, digamos. P dado no 6. Eso, o sea, cuando yo lanzo una vez el dado, tengo un 83% de probabilidades de que no me salga un 6. ¿Serán más altas o más bajas las probabilidades de que no me salga un 6 si yo lanzo 5 veces? Más bajas, ¿cierto? Intuitivamente. Entonces ahí pongo P dado no 6 elevado a 5. Y ahí voy a tener que tengo un 40% de probabilidades, que igual es un valor bastante alto. Ahí podemos ir calculando cuántas veces tengo que lanzar para asegurarme de que me salga al menos un 6. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a calcular ahora, ¿ya? Y esto es como, ahí es donde se pone interesante y donde tenemos que ocupar todo esto que nosotros vimos anteriormente. ¿Cuál es la probabilidad de que algo ocurra al menos una vez? ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo combinar? Vimos dos cosas acá. Vimos por un lado, cómo vemos la probabilidad de que algo ocurra, cómo vemos la probabilidad de que algo ocurra más de una vez, cuál es la probabilidad de que algo no ocurra y cuál es la probabilidad de que algo no ocurra varias veces. ¿A alguien se le ocurre cómo calcular la probabilidad de que algo ocurra al menos una vez? O sea, por ejemplo, digamos, tiro estos mismos 5 dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de las veces que yo tire ese dado sea un 6? Igualar la probabilidad de no ocurrencia a 0 y dejar como exponente la incógnita. Es una forma bastante complicada de hacerlo. Se puede hacer así, pero hay una forma más fácil, que es bastante parecida a lo que nosotros, o sea, que es tomar lo que nosotros acabamos de hacer. Ya. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hicimos este cálculo, que nos decía que yo tengo una probabilidad de un 40% de que nunca me salga un 6 al lanzar 5 dados. ¿Cuál sería el complemento de eso? ¿Ah? Ya, ¿y qué es eso? La probabilidad De que sí salga algún 6 alguna vez. Entonces, eso es como nosotros calculamos la probabilidad de que algo ocurra al menos una vez. ¿Cierto? ¿Ya? Y eso es lo que a lo que yo quería llegar con esto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos esto, ¿cierto? Obviamente esto va a ser muy facilito, ¿cierto? Hacemos esto y nos dice que si lanzamos 5 dados, 5 veces un dado, lanzamos 5 dados, es lo mismo, tenemos casi un 60% de probabilidades de que al menos uno de los dados tenga un 6. Eso igual depende de lo que uno esté planteando antes. Como en el caso que estás planteando ahora, que era la probabilidad de que no saliera un 6. Sí, Va a depender siempre de lo que estoy diciendo antes. claro. Sí, entonces, pero esto tú lo puedes hacer, o sea, Claro, para cualquier caso. claro, o sea, nosotros podríamos hacer cálculos similares a esto. O sea, no sé, pues, por ejemplo, ahí podríamos partir con cuál es la probabilidad de que me salga un 2 o un 3, ¿cierto? Ahí sería un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 2 o un 3 5 veces, ¿cierto? Un tercio elevado a 5, ¿cierto? Y después que no me salga eso es 1 menos eso. Y después que me salga al menos un 2 o un 3 es 1 menos toda esa expresión. ¿Ya? Y eso está. Ahora,
¿Por qué esto es relevante? Porque resulta que nosotros cuando estamos hablando de errores, también estamos hablando de probabilidades. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos la fórmula que acabamos de decir. ¿Ya? Ya. Que esto es lo que les acabo de mostrar. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos contrastes pareados? ¿Ya? O sea, ¿qué tiene que ver esto que yo les acabo de mostrar con Bonferroni? ¿Alguien se le ocurre? Que Bonferroni es una desigualdad. La probabilidad de no equivocarme. Claro, justamente. Entonces tú tienes que, cuando tú haces una prueba, cuando yo hago una prueba T, por ejemplo, ¿cierto? Yo defino un alfa. ¿Y qué es ese alfa? Ya, y es la probabilidad, ¿cierto?, de cometer error tipo 1, ¿cierto? Y eso generalmente, ¿cuánto es? 0,05, ¿ya? Entonces, si yo acá llego, digo, mi error tipo 1, mi error de tipo 1, ¿cierto?, va a ser alfa, que va a ser igual a 0,05. ¿Ya? Entonces, esa es mi probabilidad de equivocarme. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago una serie de... O sea, cuando yo hago una serie de test, ¿qué es lo que va a ir pasando? Claro. Entonces, si mi alfa es 0,05, P es 0,05, mi probabilidad, o sea, mi probabilidad de error tipo 1 es de 5%, o sea, 1 sobre 20. ¿Ya? Entonces, si yo hago 6 comparaciones independientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de esos test que yo haga tenga un error de tipo 1? 1 menos 0,05 elevado a 0. Volvamos a agarrar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la probabilidad de que un evento A no ocurra, ¿cierto?, en n intentos. O sea, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros establecemos un alfa, nosotros podemos decir, lo que nosotros queremos es ver que no nos equivoquemos, ¿cierto? Entonces, nuestro alfa viene a ser 1 menos P elevado a, ¿cierto? Bueno, nosotros queremos no equivocarnos, ¿cierto? Entonces, no queremos que ocurra el evento A. Entonces, nosotros queremos que, si nosotros ponemos que acá es alfa, digamos, si ponemos que P de A esto es alfa, que es un 0,05, que es nuestra probabilidad de equivocarnos, y nosotros ponemos que esto es la probabilidad de no equivocarnos, nosotros aquí tenemos 1 menos alfa, que es 0,95. Si nosotros esto lo elevamos a n, nos da cuál es nuestra probabilidad de no equivocarnos al hacer cierta cantidad de test. Si nosotros agregamos esto de acá, si nosotros hacemos todo esto de acá, entonces es 1 menos alfa elevado a n. Eso nos va a dar la probabilidad de equivocarnos al hacer cierta cantidad de test comparados, test pareados. ¿Ya? Entonces eso significa que si yo digo 1 menos alfa y esto lo elevo a 5, ¿qué me da esto? De no equivocar, la probabilidad de no equivocarme ninguna vez. ¿Ya? Que en este caso sería 77%. Entonces bajó un montón nuestra probabilidad de no equivocarnos. Y al hacer esto, tengo que mi probabilidad de equivocarme es de 0,22. ¿Ya? Entonces bajé. Antes cuando yo tenía un solo evento pareado, yo decía, me voy a equivocar por azar 1 de cada 20 veces. Con esto, ¿cuántas veces me voy a equivocar? 1 de cada 5. 1 de cada 5, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que trata de balancear cuando nosotros hacemos Bonferroni. ¿Se entiende?
¿Tienen dudas al respecto? ¿Sí? ¿Cuál era cuál? Primero la probabilidad de no equivocarme. Sí. El segundo que. De equivocarme al menos una vez. El primero es la probabilidad de que yo me equivoque, o sea, la probabilidad de que no me equivoque ninguna vez. ¿Ya? Porque alfa es la probabilidad que no me equivoque en un intento. ¿Cierto? Entonces, 1 menos alfa es la probabilidad de tenerlo correcto. ¿Claro? Entonces, 1 menos 1 por eso. Entonces, eso es básicamente lo que te dice cuál es la probabilidad de que te equivoques al menos una vez. ¿Ya? Y eso, obviamente, si nosotros vamos aumentando nuestro exponente acá, vamos aumentando cada vez nuestra probabilidad de cometer al menos un error. Y eso es lo que intenta corregir Bonferroni y muchos otros test pareados. Y eso tiene un costo ¿en qué? ¿Cierto? En el poder. ¿Ya? Entonces eso significa que si nosotros tratamos de ajustar esto, vamos a mantener nuestro alfa, vamos a decir nuestro alfa lo mantenemos, pero vamos a ir aumentando cada vez más nuestra probabilidad de error tipo 2, ¿cierto? Ya. Ya. Oye, fueron súper rápidos en realidad. Espero que se haya entendido, porque la vez pasada como que esta cuestión demoró mucho rato. Ya. Bueno, entonces para nosotros trabajar con esto, para poder trabajar con eso en T, o sea en R, existe varias formas, ¿ya? Una de las formas más sencillas para nosotros poder tratar de trabajar con test pareados es ocupar la función pairwise t-test, que básicamente lo que hace es que toma y hace una prueba de T y uno le puede pedir que haga un ajuste, ¿ya? Y lo que va a hacer eso va a ser que en vez de nosotros tener que ajustar nuestro alfa, que yo creo que es más o menos como se lo enseñó Sergio, ¿no? Agarrar su alfa y decir, bueno, este es el alfa que yo iba a pedir, yo ahora voy a ir pidiendo un alfa cada vez más exigente, ¿sí? Más o menos eso, ¿sí? ¿Eso le enseñó Sergio? ¿Sí? Hacer un cálculo de un nuevo alfa. Ya. En este caso, cuando nosotros ocupamos en R, no tenemos que hacer eso. Porque lo que hace R es ocupar el ajuste de Bonferroni y otros más para nosotros poder pensarlo igual que siempre lo hemos pensado. Y decir, si el valor es menor a 0,05, nuestras diferencias son significativas. ¿Ok? Y esto tiene los siguientes argumentos. X, que son los valores, el vector de los valores de respuesta. G, que es el vector de variable de agrupamiento para X. Esto se ve medio confuso inicialmente. Y el P-adjust method, ¿ya? Que ese es el método a utilizar para ajustar el valor de P, ¿ya? Y nosotros tenemos la opción de ninguno, ¿ya? Que sería en el caso de simplemente no hacer ningún ajuste, que es siempre bueno tenerlo para comparar, ¿ya? Por otro lado tenemos la opción de Bonferroni, que es la que probablemente les explicó Sergio, pero además hay muchas otras más, como el ajuste de Holm, de Hochberg, de Hommel, BH, hay varios más. Y incluso sigue para abajo, ¿ya? Entonces, como un ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo hace poco los test hicimos un test donde teníamos la calidad de aire y donde teníamos meses? Y habíamos hecho una ANOVA donde nosotros estábamos viendo para la calidad del aire, si es que habían diferencias. O sea, en realidad lo que nosotros hicimos en la clase pasada fue tomar los valores de ozono de cada mes y decir si es que tenían un valor sobre o bajo cierto valor. Hicimos una prueba T de una cola, ¿sí? Pero lo que nosotros podríamos hacer acá sería hacer una ANOVA, y en este caso nos dice que no hay diferencia significativa si es que nosotros ponemos un P de 0,05, ¿ya? Pero yo les quería mostrar de todas formas que si nosotros tomamos esto, podemos hacer este pairwise t-test, ¿ya? ¿Y cómo hacemos esto? Tomamos
yo les decía que tenemos primero, entonces vamos a hacer primero, para hacer un test pareado, debemos partir, ¿cierto?, por hacer un ANOVA o algún otro test que nos diga que si es que ahí no hay diferencia. Como ese que lo mostré, vamos a cambiarlo porque resulta que ahí nosotros teníamos que no hay diferencias significativas. Cuando no hay diferencias significativas no tiene mucho sentido, ¿cierto?, hacer un test a posteriori. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la base de datos iris, que es una que ya hemos visto varias veces, y vamos a decir que vamos a hacer un ANOVA en el cual vamos a decir que la especie es explicada por el largo del pétalo. Y aquí tenemos que poner data igual iris. ¿Ya? Ups, dije, lo hice al revés, parece. Sí. Lo hice totalmente al revés. El largo del pétalo lo estamos explicando por la especie. Ahí sí. Entonces, ya. Aquí sí tenemos un valor de P de 2 por 10 elevado a menos 16. ¿Hay diferencias? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Hay diferencias? A ver, vamos a subirlo o no. Ahí está el test. ¿Son diferentes el largo de pétalo de cada especie? ¿Qué nos dice este test? Ya. ¿Y eso significa que hay diferencia entre qué? Ya. ¿Cuántas especies tenemos acá? ¿Se acuerdan? 3 especies de iris. ¿Nos dice acá entre cuáles hay diferencias? No, ¿cierto? En este caso, no sé, pues nosotros si queremos ver si hay diferencia entre 3 especies, no nos sirve saber, por ejemplo, si hay diferencia entre una especie con las otras dos, sino que queremos saber si cada una de las 3 especies es diferente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ocupar este pairwise t-test, ¿ya? Y vamos a hacer eso. Entonces, primero hago el test. Luego, uso comparaciones pareadas. Ya. Entonces, vamos a mirar iris. Ya. Entonces, ahí tenemos nuestras especies que tenemos, como decía Fiorella, iris setosa, iris versicolor, iris virgínica. ¿Ya? Entonces, yo lo que les puse acá, ¿cierto?, era que teníamos esto. Teníamos que, para el pairwise t-test, ya nosotros tenemos 3 distintos argumentos. ¿Ya? Los argumentos son cualquier cosa que nosotros metemos en una función de R. Entonces, primero tenemos el vector de valores respuestas. ¿Cuál consideran acá que sería el vector de valores respuesta? El largo del pétalo. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a poner pairwise t.test. Voy a decir que X es iris. Y quiero poner un vector. Que si tengo un data frame, ¿qué símbolo ocupaba yo para capturar un vector? Signo peso. Súper. Entonces aquí tengo el largo del pétalo. Después yo tenía G, decía acá, que es la variable vector, ¿cierto?,
de agrupamiento para X. ¿Ya? ¿Cuál aquí de mis tablas es la que me agrupa según X? La especie. Ya. Entonces aquí nuevamente tengo mi data frame y ocupo mi signo peso para elegir el vector que quiero ocupar. ¿Ya? Y por último, teníamos el p-adjust method. ¿Ya? En general, estas cosas no es que uno necesite poner cada una de estas cosas. Y de hecho, si yo lo corro ahora, me va a aparecer. Y el default que yo voy a tener es que no voy a hacer ningún ajuste. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, p.adjust method, y voy a poner inicialmente none. ¿Ya? Ya. Esto nosotros no lo hemos visto previamente. ¿Pero se atreve alguien a interpretar esta tabla? ¿Qué diferencia entre versicolor setosa, Virginia setosa y versicolor Virginia? Claro, entonces aquí lo que uno tiene, ¿cierto? Es que tienes un cuadrado. Aquí, ¿cuántas son las comparaciones que tenemos? ¿4? No. 3, ¿cierto? O sea, tenemos setosa con versicolor, setosa con virgínica y versicolor con virgínica. ¿Ya? Y lo que tenemos acá adentro es el valor de P, que es 2 por 10 elevado, o sea, 10 elevado, 2 por 10 elevado a menos 16. De hecho, este menor nos dice que es menor a 2 por 10 elevado a menos 16. O sea, un valor bajísimo, y eso nos diría que estos valores, que sí hay diferencia entre todos los grupos. ¿Ya? Y aquí yo puedo cambiar y decir, simplemente poner acá Bonferroni. Ya, que en este caso vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a poner el sepal width. Sí, sepal. Que también va a ser significativo, pero que un poquito menos. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos valores de repente un poquito que por lo menos aparecen. ¿Ya? En este caso seguí pusiendo que no haya ningún ajuste. ¿Ya? Que entonces aquí seguimos teniendo entre versicolor y setosa menor a 2 por 10 elevado a menos 16. En virgínica y setosa tenemos 4,5 por 10 elevado a menos 10. Pero entre virgínica y versicolor tenemos 0,0031, ¿ya? Tenemos un valor que por lo menos ya aparece, no tiene, digamos, no tiene un 10 elevado a algo, ¿cierto? Entonces, si yo acá cambio mi ajuste, que yo en este momento tengo que es ninguno, y voy a cambiar este ninguno, lo vamos a cambiar por Bonferroni. ¿Se hizo más chico o más grande el valor de P? Ya. Y eso es lo que esperaríamos al tener múltiples comparaciones, ¿no? Ya. Entonces, lo que quiero que hagan ahora un rato es que, como les estaba mostrando, existen un montón de comparaciones en el pairwise t-test. ¿Ya? Entonces, lo que me gustaría que ustedes vayan haciendo es que vayan testeando estas cosas, más o menos con lo que hicimos, puede ser con esta nueva o con otro más, y que vayan probando para que me digan cuál de estos ajustes son los más conservadores y los menos conservadores. O sea, los que les va a inducir a mayor tasa de error de tipo 1 o a mayor tasa de error de tipo 2. ¿Ok? Así que denle un ratito a eso. De repente pueden incluso hacer con el del ozono, que es el que está puesto. Que por un lado ahí tenemos muchas más comparaciones, ¿ya? Pero y eso les va a permitir un poquito ver un poco mejor
si es que hay o no hay diferencias rápidas, digamos, dentro de estos ajustes. Bueno. Chicos, ¿cuál fue el test que les dio más conservador? Tengo una duda con ese concepto. ¿Ya? A ver. ¿Qué significa que un test sea conservador? Ya, lo que pasa en este caso, un test más conservador sería el que te está corrigiendo más tu valor de P, ¿ya? Porque eso está haciendo que, o sea, básicamente el que hace que tu valor de P sea más alto, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que es más difícil que tu test sea significativo. Dentro de eso, ¿cuál le salió el más conservador de los tests? Un Ferroni, ya. Yo acá tengo en el caso de... aquí tengo para el caso de lo que estábamos viendo de el ancho del sépalo, el caso de Virginica versus Versicolor, y lo tengo ordenado acá según el valor, digamos, de P, de este ajuste de P. Entonces aquí nosotros tenemos el valor más pequeño y este es el más grande. Entonces, dado eso, efectivamente el Bonferroni, que es el que les va a hacer más difícil que una prueba sea significativa, es el más conservador, seguido por el BY y así, ¿ya? Increíblemente en este caso, si se fijan, en este caso yo tomé solamente esto que tenía solamente 3 comparaciones pareadas y los otros test son tan poco conservadores, digamos, que incluso no te ajusta mucho el valor de P, ¿ya? Eso si ustedes lo hicieron con el ozono les va a cambiar, porque va a haber muchas más comparaciones pareadas, ¿ya? Y el cálculo no es exactamente tan igual, pero Bonferroni efectivamente es el más conservador. Y de hecho, eso es una de las razones por las cuales sigue siendo como uno de los más usados, a pesar de que muchos de estos nuevos ajustes, digamos, tratan de ser menos conservadores y por lo tanto retener un poco más de poder, ¿ya? Siempre obviamente para hacer un test de estos tipos tienen que, si quieren ocupar uno de los ajustes, no es llegar y decir, yo quiero que mi P sea significativo, sino buscar papers que les comparen entre estos ajustes y decir, ya, yo voy a ocupar esto porque según lo que leí, en mi caso es adecuado hacer esto. Bueno, lo otro que no estuvimos viendo, lo otro que no vimos, tengo aquí solamente para el lado de allá, así que lo voy a cambiar de nuevo, es lo otro que ustedes yo me imagino que vieron fue dentro de las formas de hacer una comparación post-hoc, deben haber visto el test de Tukey, ¿sí? Ya. Hacer el test de Tukey es sumamente sencillo en R. Y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es que cuando ustedes hacen una ANOVA, o sea, en este caso, si yo hago el ANOVA 1, ¿ya? En el cual estoy haciendo más o menos lo mismo que yo había hecho, yo lo que tengo que hacer para hacer un test de Tukey, entonces, vamos a poner acá, para hacer el test de Tukey, entonces yo acá lo que hago es que pongo Tukey HACD y pongo mi prueba que yo hice. Y vamos a borrar todo esto de acá abajo. Si yo corro esto, voy a entregar el siguiente resultado, ¿ya? Entonces, fíjense que acá es más o menos diferente, o sea, igual te da un valor de P, ¿ya? Pero en realidad, además de esto, te da un intervalo de confianza. ¿De qué? De las diferencias entre un valor y el otro, ¿ya? Y se acuerdan cuando estábamos viendo que eso nosotros lo vimos cuando hicimos las pruebas de T. ¿Qué valor deberíamos encontrar nosotros en el intervalo de confianza? Que fíjense, esta es la diferencia que hay entre el ancho de sépalo de uno y otro. Este es el intervalo bajo y el alto. Dentro de este intervalo de confianza, ¿qué valor tendríamos que nosotros encontrar para decir de que dos grupos no son diferentes? ¿Alguna idea? Pensando... Ya. Lo que nosotros tenemos acá primero, voy a partir de cero.
Aquí nosotros tenemos un valor que es la diferencia. Entre las medias que se están comparando. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que nosotros tenemos es la diferencia entre versicolor y setosa. Nos dice que la diferencia entre versicolor y setosa en el ancho del sépalo es de 0,93. Que si nosotros hacemos un intervalo de confianza del 95%, el valor más bajo que puede tener esa diferencia es de 0,68 y el más alto que puede tener esa diferencia es de 1,17. ¿Qué valor esperaría yo encontrar para que no hayan diferencia entre dos grupos? Cero. Si tú tienes que uno de los valores, si vemos que los valores cruzan el 0, significa que la diferencia no es significativamente distinta que 0. ¿Ya? Entonces esto lo podemos ver en este caso los 3, vemos que el P es 0 básicamente, pero si acá yo hiciera la ANOVA, tomando en cuenta, voy a hacer otro ANOVA, vamos a tomar el dato Air Quality, y aquí voy a poner que el mes, que creo que era en mayúscula, yo sono, creo que esto va a funcionar. ¿Sí? Ya. Creo que voy a tener que poner una cosa acá. A ver. Curioso. Creo que tengo que ponerlo como factor. No, ahí está. Curioso. Ya, ahora sí. No. Lo que pasa es que como es numérico no lo está tomando en cuenta en este caso. Pero bueno, la cosa es que cuando ustedes ven el intervalo de confianza, después lo voy a pasar a factor para que lo podamos ver. Lo que nosotros tenemos esto. Entonces, fíjense que esta es la diferencia entre los niveles de especie. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, para versicolor y setosa, si nosotros lo hacemos la resta, nosotros tenemos que aquí está nuestro 0,95, aquí está nuestro como 0,6 y aquí está nuestro 1, y algo. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias calculadas según el intervalo de confianza del 95%. Si el 0 se cruzara acá, no sabríamos efectivamente si son diferentes. ¿Ya? Y eso, digamos, es lo que nos dice el test de Tukey. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, antes del recreo, para que tengamos más tiempo después para irnos, es que vamos a ver súper rápidamente cómo formular el ANOVA anidado. ¿Ya? Y de ahí vamos a dedicarle todo el post-recreo solamente a dos cosas. A explicar la tarea, ¿ya? Que vamos a tener una tarea y ahí vamos a tener que discutir bien los plazos. ¿Ya? Yo creo que esto alcanza para una semana, pero podría ser que lo conversemos y veamos que sea más de una semana, pero tomen en cuenta que en 2 semanas más está la I1, ¿ya? Entonces se les puede empezar a mezclar con la I1 y eso puede ser medio complicado. Y lo otro es que... Y lo otro sería el Kahoot, y ahí estaríamos, ¿ya? Entonces, ya. Ustedes empezaron a ver el ANOVA anidado la semana pasada, ¿no? Ayer. O sea, ayer con Sergio. Bueno, así es que ha sido una semana larga, ¿ya? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, ustedes harían un ANOVA anidado? ¿Qué tiene que ocurrir para que una ANOVA sea anidado? Que haya su réplica dentro de una unidad experimental. Ya, sí. Que dentro de una comunidad experimental nosotros tengamos réplica, ¿cierto? Y nosotros, en un caso, o sea, por ejemplo, aquí nosotros podríamos tener individuos dentro de una especie, hojas dentro de un árbol, etcétera, ¿cierto? Y cuando nosotros esto lo formulamos en R, y esto va a ser solamente un preview, esto es como el teaser, porque la otra semana vamos a ver un buen rato de esto, porque resulta que Sergio les va a enseñar como 25 sabores distintos de ANOVA, y van a tener que aprender a armar la fórmula para hacer esto, ¿ya? Una de las gracias, de hecho quería mandarles, se los voy a mandar hoy día. Hay un paper que salió la semana pasada en el Ecology and Evolution, que está hablando de que creo que en este momento la penetración de R como software
de análisis estadístico en ecología está como dentro de las publicaciones del año pasado, como sobre el 90% de los papers publicados en ecología se analizan en R, ¿ya? Y una de las gracias de R es que tiene mucha flexibilidad cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Entonces nosotros, como les explicaba a algunos de sus compañeros anteriormente, de repente el Sergio les va a mostrar, existen estos tipos de diseños, pero efectivamente uno puede hacer diseños compuestos, donde uno puede hacer un factorial anidado, y así, muchas cosas así. Entonces, eso usualmente si uno ocupa si uno ocupa un software que viene como todo empaquetado, usualmente donde uno hace clic y cosas así, tiene ciertas limitaciones sobre las cosas que tú puedes hacer. Pero con un lenguaje programático uno puede siempre darle una vuelta y lograr armar exactamente lo que tú quieres, ¿ya? Al principio no es fácil. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, vamos a mostrar un caso que ocurre cuando nosotros tenemos que B está anidado dentro de A, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es que hacemos algo muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero ponemos cuando tenemos que B está anidado dentro de A, ponemos que en vez de poner más A, ponemos más A/B. Y eso nos dice que B, que está abajo, está anidado dentro de A. Y como ejemplo vamos a ocupar el CO2, ¿ya? Que fue una base de datos que nosotros vimos alguna semana, no recuerdo cuál. Pero esta base de datos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos por un lado, teníamos un tipo, ¿cierto? Teníamos plantas que eran de Quebec o eran de Missouri. ¿Mississippi? No, Mississippi. Claro, Quebec y Mississippi. Y que tenían 2 tratamientos. Pero nosotros acá teníamos también de que teníamos plantas, ¿cierto? Entonces teníamos, acá por ejemplo, dentro de esta planta no enfriada de Quebec, tenemos la planta QN1, que tiene varias medidas. Tenemos la planta QN2, que tiene varias medidas. Entonces nosotros aquí tenemos que dentro de la subespecie, nosotros tenemos un nivel anidado dentro de ese, que es la planta, dentro de la cual nosotros hicimos esa medida, ¿ya? Entonces, para hacer una ANOVA de ese tipo, nosotros vamos a hacer un ANOVA anidado. Entonces nosotros hacíamos A o B, ¿ya? Entonces, nosotros podíamos hacer una cosa donde decíamos que lo que queríamos ver era ver la captación de CO2. Entonces el uptake. Entonces el uptake explicado por, y aquí nosotros poníamos treatment, creo que era así, y después tenemos estas dos cosas. La concentración la vamos a tomar en otro momento de la vida. Entonces tenemos tipo y planta. ¿Ya? ¿Cuál está anidado sobre cuál? Claro, entonces aquí lo que nosotros hacemos es más tipo, y dentro de tipo está anidado planta, ¿ya? Y eso nos da una nueva anidado, ¿ya? Puedes hacerlo, eso sería una nueva no anidado. Y eso es lo que vamos a ver. La otra semana lo vamos a ver súper en detalle eso que estás diciendo, porque ahí vamos a ver que ya con algunas personas hemos discutido en algunos casos las interacciones que van en los factoriales o ANOVAs de 2 vías y todo ese tipo de cosas, y vamos a ver cómo todas estas cosas las podemos ir mezclando para obtener distintos tipos de ANOVA, ¿ya? Y esto nos va a dar lo siguiente. Uptake no he encontrado. Me faltó ¿qué me faltó acá? Exacto. Muy bien. CO2. Entonces voy a ocupar otra cosa, voy a ir moviéndome un poquito de herramientas para que ustedes vayan viendo distintas opciones de lo mismo. Entonces tenía ANOVA anidado. Ya. Entonces, en esta tabla, nosotros vemos, vamos a agrandar esto, que hay un efecto del tratamiento, hay un efecto de la subespecie, pero que no hay un efecto de
las plantas dentro de la especie. ¿Ya? Ven que me aparecen, bueno, esto es 5,8 por 10 elevado a menos 1, eso significa que es 0,058. ¿Ya? Entonces, no es significativo ahí, entonces lo que nos está diciendo es que no hay diferencias por planta dentro del tipo, que es lo que uno espera, ¿cierto? Porque si nosotros seleccionamos plantas al azar, nosotros queremos que las plantas no tengan un efecto, ¿ya? En este caso, hay momentos en que nosotros podríamos querer que sí haya un efecto, ¿ya? Y eso es la forma en que hacemos la nueva anidado, ¿ya? Y eso la otra semana lo vamos a súper repasar. Lo que tienen que tener súper en claro es que cuando hacen una nova, todo lo que vaya acá adentro va a determinar cómo, o sea, al revés. Ustedes van a tener que siempre pensar en un diseño experimental, que es de lo que se trata principalmente este curso, de diseño experimental. Y cuando ustedes hacen un diseño experimental, no es simplemente llegar y decir, hice una nova, ¿cierto? Si ustedes hacen cierto diseño experimental, eso implica hacer ciertos tipos de ANOVA, y eso lo vamos a ir revisando súper bien la otra semana, y después cuando Sergio vaya distinguiendo los distintos tipos de ANOVA, que creo que factorial viene la otra semana. Factorial, después bloque, split float y medidas repetidas. Para que vean que quedan poquitos ANOVA. Entonces ahí vamos a ir viendo que las fórmulas que se ocupan para los distintos ANOVA son sumamente diferentes, y eso hace de que no solamente tu diseño sea relevante, sino que como tú tomas eso para hacer una ANOVA también es súper relevante, ¿ya? Y ahora vamos a volver atrás, vamos al recreo, y a la vuelta vemos la tarea y el Kahoot. Y ahora querían entregar Están sus controles, el 1 al 3. Y el control 4 ya está revisado, todo pasando las notas. La primera tarea, ¿ya? La idea es que vamos a hacer al menos 3 más o menos de este tipo, ¿ya? Y esta evidentemente debería ser como la más sencilla, ¿ok? Entonces, ahí en la presentación está un link donde pueden llegar rápidamente a donde está explicada así más en detalle la tarea. Igual, esto que estoy haciendo, o sea, disculpen que lo de la semana pasada no lo subió, pero la semana pasada estuve en reuniones desde el miércoles hasta ayer. Así que, no, en serio. Así que no, por eso no alcancé a pasarlo. Pero una de las gracias de que las clases estén grabadas y que estén los videos es que no van a haber, esperamos que no debieran haber discrepancias en las tareas, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen, chuta, ¿saben que no me pediste eso? Puede que tengan razón y lo vemos en el video y, tenían razón, yo no lo dije, ¿ya? Y lo contrario. Entonces la idea es que esto también ayude a transparentar un poco. Entonces ustedes pueden meterse después al video y decir, miren, esto es lo que pidieron, y ver así paso a paso, esto es lo que pidió Dere, ¿ya? Entonces yo les mandé, que evidentemente no es algo que necesitan tener ahora, pero yo les mandé por webcursos, mientras estaban haciendo el test, un CSV que se llama presamp.csv, ¿ya? Entonces, aquí donde puse el link está explicada la tarea 1 de forma más como poética, digamos, así. Entonces, la idea es que ustedes les recomiendan, les piden hacer un estudio, ¿ya? Esto es un lugar donde tienes 5 lagos que están sumamente contaminados, ¿ya? Y la idea es que hay 2 tipos de alga, el alga A y el alga B, ¿ya? Que pueden servir para hacer bioremediación, ¿ya? Y ustedes tienen que hacer un experimento con esto, ¿ya? Entonces, el archivo presamp, que es el que yo les mandé, el que está, digamos, en el webcursos, la idea es que es un estudio previo que alguien hizo. ¿Que eso para qué les puede servir? Calcular poder. Ya va a ser un cálculo de poder y va a ser hipótesis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con esto? Ustedes tienen que realizar un cálculo de poder en base al archivo presamp para ver cuál debería ser el número de muestras necesarias y explicar eso, ¿ya? Bueno, primero, el informe, la idea es que sea estilo paper, ¿ya? O sea, cuando digo estilo paper me refiero a que tenga las partes que tendría, digamos, un paper, así como... No me refiero a que
a que escriban un artículo. Ya no piensen que es algo que sea publicable, sino que siga todas las partes que llevaría habitualmente un paper, que sería como un resumen inicial, una introducción, unos materiales de métodos, unos resultados, unas conclusiones, ¿ya? Y entonces dentro de eso tienen que establecer si se cumplen los supuestos de los test que van a realizar y ejecutar los test adecuados de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen y justificando eso, ¿ya? Y determinar si alguna de las algas es el mejor biorremediador, incluyendo comparaciones post-hoc, ya que eso ustedes tienen que determinar si es que hay pruebas que debieran o no realizar respecto a eso, ¿ya? Y en este caso, como que la idea es, o sea, y esta va a ser como la versión facilita, ¿ya? Todo esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir generando como experimentos que van a ser interactivos de especies virtuales, ¿ya? Y en este caso se la dejamos bastante cocinada. La idea es que la próxima va a incluir un poquito más de toma de decisiones, ¿ya? Pero lo que nosotros estamos tratando de simular con estos prácticos en general es que ustedes logren pensar en las consecuencias estadísticas y prácticas del estudio que ustedes van a realizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa siempre? Siempre si es que yo les digo, no, ustedes calculan el poder y ustedes van a decir, bueno, en realidad para que esto salga bien voy a necesitar 150.000 muestras de cada alga, ¿ya? Lo cual evidentemente generalmente no hay presupuesto. Entonces, para jugar con eso, vamos a tener dos cosas. Por un lado, tienen un CSV con el cual ustedes pueden calcular el poder en base a un estudio preliminar. Y por otro lado, ustedes tienen un presupuesto, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, y acá, digamos, en la tarea 1, aquí hay una aplicación que es el experimento que ustedes van a realizar en la biorremediación. Entonces, acá lo que ustedes tienen es un número de acuarios, llamémosle, donde ustedes tienen agua que está contaminada, lo cual se ve porque está café, ¿ya? Entonces, esa agua que está contaminada, ustedes tienen que probar si es que la alga A, la B, o hay un control que básicamente es no tenemos alga, si alguna de esas sí tiene un efecto, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a tener acá es que si se fijan acá tienen un presupuesto, que es el presupuesto restante, ¿ya? Que ustedes en realidad tienen un presupuesto inicial de 50.000, ¿ya? Si yo pongo esto 0, lo que quiera pasar, espero, es que no haya un gráfico, ¿ya? Porque no tienen, y tienen sus 50.000 algo, que no me acuerdo cómo le llamé a la unidad de medida de esto, ¿ya? Entonces ustedes van a tener estos 50.000, no me acuerdo cómo le puse, a esta unidad de moneda ficticia que inventé, pero ustedes van a comprar algas, ¿ya? Y aquí cuando están comprando algas, aquí vamos a hacer un supuesto bastante así como idealizado, en el cual ustedes solo tienen que comprar las algas. En los otros va a ser, en las próximas tareas va a funcionar mucho más esto como un juego de video más evolucionado, donde van a tener que decir voy a comprar de esto otro, y voy a comprar acuarios y todo eso, ¿ya? Entonces ustedes van a comprar, y fíjense que tienen estas 50.000, ¿ya? Y yo lo que les digo es que la plata que tienen sirve para dos cosas. Uno, para hacer su estudio, pero además para tomar acciones, ¿ya? Entonces ahí yo le estoy diciendo inicialmente de que hay una cierta cantidad de lagos, ¿ya? Le digo que hay, según recuerdo, eran 10 lagos contaminados, 5 lagos muy contaminados. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer eventualmente es dejarse algún poco de plata para decir, bueno, esto es lo que nos dice el estudio y ahora con el presupuesto que me queda voy a ejecutar alguna acción con eso, ¿ya? Y eso evidentemente les va a limitar el poder, ¿ya? Y como les dijo Sergio, o sea, no tienen y en esto que les voy a decir, no hay una respuesta correcta, lo que es importante es justificarlo estadísticamente, porque como hemos dicho acá en general en este tipo de estadística, nosotros trabajamos con consensos de alguna forma, y si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Para poder tener un poder decente, voy a sacrificar un poquito de mi alfa y voy a determinar que mi alfa es de 0,1 en vez de 0,05, ¿ya? Entonces, porque necesito tener plata al final para poder hacer mi biorremediación, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir acá es que ustedes van a decir, y de repente puede ser que por su cálculo de poder digan, bueno, voy a comprar 24 algas, entonces aquí se les va a setear acá arribita, se les va a armar su experimento,
Y aquí tienen un botón que le dice generar experimento. Cuando ustedes hagan esa generación de experimento, se va a modificar este gráfico de arriba, que les va a dar una idea visual, digamos, más o menos de los contaminantes. Entonces, aquí, evidentemente, lo que está más café significa que se mantiene más o menos contaminado. Y lo que está más azulito significa que está menos contaminado. O sea, aquí tenemos el nivel de contaminantes acá abajito, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes realizan su experimento, ¿ya? Esto me da lo mismo cuántas veces lo hagan, ¿ya? Igual esta cosa así como que... pero cada vez que lo hagan da lo mismo, si ponen el mismo valor de algas, les va a salir resultados distintos, ¿ya? Así que como que no pueden replicarlo, ¿ya? No pueden replicar el experimento, ¿ya? Y si aprietan acá, pueden descargar los datos. Entonces les va a generar un CSV que les va a dar la fecha, etcétera. Va a decir la fecha y el CSV. Y ahí van a obtener un resultado más o menos de este tipo, donde van a tener esto, el XY, es una tontera. El XY, la única cosa que tiene que ver es como es la forma que yo generé el gráfico, que ustedes ven como resultado preliminar. Y van a tener cuál es la microalga que tienen, que puede ser el control, donde no hay microalga, alga P, alga A, y cuánta concentración del contaminante tienen, ¿ya? Entonces ustedes, volviendo de cero, lo que tienen que hacer es tomar su archivo presamps.csv. En base a eso ustedes pensar, voy a hacer un cálculo de poder de cuánto yo necesito muestrear, y en base a eso yo voy a decir, bueno, voy a establecer mi nivel de alfa, mi nivel de beta, y en base a eso voy a gastar cierta cantidad de dinero en hacer mi estudio, y una vez terminado el estudio, dadas las conclusiones que puedan hacer, dado el poder que ustedes eligieron, van a poder decir hay diferencias entre esto, esto y esto, o quizás no, y en base a eso, con la plata que les queda, tienen que decir, ahora comprando, con esa plata que me queda, voy a comprar esta cantidad de grupos de algas y los voy a distribuir entre los distintos lagos, ¿ya? Y eso es el informe, ¿ok? Esto no es para complicarlos, esto es para que se entretengan lo que viene ahora, ¿ya? Es que resulta que, y esto es algo que es totalmente optativo, yo les voy a enviar unos recursos que el año pasado a la gente que tomó este curso le gustó mucho, así que por eso simplemente se los voy a poner. Que resulta que existe una opción para que ustedes no tengan que estar sacando las tablas de un lado para otro, etcétera, etcétera, en que ustedes pueden escribir informes en R y que los escupa como un Word o como un PDF, ¿ya? Entonces, en PDF es mejor, pero pueden tener algunos problemas, ¿ya? Entonces, la forma en que ustedes hacen eso es que cuando usted... Claro, por ejemplo, Fiorella tuvo un problema con eso. Entonces, en general lo que uno hace acá es que si uno pone File, New File, y tú pones acá RMarkdown, te va a aparecer un archivo que es de tipo RMarkdown. Y ustedes pueden poner acá que esto les genera un HTML, un PDF, un Word. Voy a poner PDF, voy a poner que esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, la gracia de nosotros hacerlo de esta forma es que nosotros podemos armar todo un informe en R y que todo el código código tablas que nosotros estamos generando, los vamos a poder utilizar sin tener que andar copiando cosas, sin tener que exportar archivos, sin tener que copiar el gráfico acá. Entonces, y la verdad que, bueno, es una cuestión que a harta gente le gustó el año pasado, por eso lo muestro. Entonces, esto tiene unos formatos bastante sencillos, que está basado en Markdown, que es una cosa bastante sencilla que es habitual en páginas web. Entonces, por ejemplo, usualmente, por ejemplo, dentro de lo que es un escrito, si yo escribo un signo gato, esto va a significar un título grande. Entonces, esto es un título 1. Si yo pongo 2, va a ser un título menos grande. Y así, puedo ir así. Ya, título 3.
Las otras cosas que uno puede ir haciendo es que uno puede ir enumerando o ir haciendo unos bullet points que generalmente uno lo hace con los asteriscos. Una lista de cosas. Y esas cosas yo puedo hacer que sean también, que estén en cursiva o que estén en negrita. Para hacerlas cursivas, yo voy a poner dos signos, dos asteriscos alrededor, y para hacerlas gritas voy a poner dos por cada lado. ¿Ya? Y eso es como simplemente escribir, ¿ya? Yo les voy a mandar ahí unos links del curso que hago para el doctorado donde enseño eso, pero también les voy a mandar otros recursos más de eso por si lo quieren hacer. Lo pueden hacer en Word, ¿ya? Pero esto es algo entretenido de aprender. ¿Y dónde viene la parte de R? ¿Ya? Entonces voy a hacer aquí algunas cosillas, algunas trampas primero, que después lo van a ir aprendiendo. Entonces resulta que si ustedes se fijan acá, bueno, aquí no se ve muy bien, pero esto que está entre estas comillas de acá tiene un color distinto al resto del texto, es un azul más o menos, y el resto está en blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que si yo tengo acá un botón que dice Insert acá arriba, si yo aprieto ese botón de Insert, me dice que puedo incluir código de R, o si es que alguien sabe ocupar Python o algún otro lenguaje de programación, también lo puedo incluir. Entonces, aquí si yo pongo R, resulta que ahí yo puedo generar un gráfico o una tabla y que se incluya el resultado. Entonces, por ejemplo, yo podría aquí poner data iris y poner una cosa así como en el siguiente gráfico vemos las diferencias entre largo de sépalo entre tres especies de el género, y aquí voy a ponerlo en cursiva, iris. Y aquí pongo mi código de R y pongo ggplot. Obviamente que para que eso funcione tengo que cargar tidyverse. Y puedo decir ggplot, entonces puedo poner iris as x igual species y igual sepal.length. ¿Cómo? Oh, gracias. Y pongo, no sé, más boxplot. Y voy a poner acá más theme classic. Ya, entonces si yo acá después aprieto con la mano aprieto este ovillo de lana de knit, que es de tejer, y ahí me va a pedir que lo guarde como algo. Esto es un ejemplo. Y ahí abajo está corriendo esto. Está armando todo el código. Y lo que va a hacer es que me va a escupir un PDF. Wow. Entonces, y ahí va saliendo toda esta cuestión. ¿Ya? Y esto uno lo puede, o sea, la gracia es que en realidad esta cuestión uno la puede hacer con muchas cosas, y de hecho el sitio en el que están todas las clases, todo está construido con algo similar a esto. ¿Ya? Toda la página entera, así, las aplicaciones, todo, las clases están todos generados desde este formato. Entonces, en realidad esto que ustedes ven de hacerlo como un PDF es como algo con lo que uno parte, pero eventualmente ustedes pueden armar su propia página web con todo esto, ¿ya? Y bueno, archivos interactivos, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es algo que es totalmente
por si quieren aprenderlo. Entonces yo les voy a mandar 3 recursos, que es el curso que hago yo al respecto, que está en la misma página que en la que ustedes están haciendo el curso, que si nos vamos acá, voy a irme a acá. Entonces si ustedes se van acá, en vez de al curso Bio 49C, si se van al curso de R, está el manipulación de datos de investigación reproducible en R, y acá aquí empieza toda la parte de investigación reproducible, que es básicamente lo que estábamos viendo, ¿ya? Entonces ahí le explica cuáles son los paquetes que necesitan, por qué es importante esto, y créanme que cada vez más relevante. Actualmente en R existen templates donde ustedes pueden generar inmediatamente una publicación, por ejemplo para PLOS ONE o cosas así, sin tener que pasar por ningún otro software. Y cómo esto ustedes pueden ir haciendo distintas cosas. Ahí explico el tema de Markdown, cómo hacerlo. Bueno, GitHub no se metan al tiro en eso si no quieren, porque es un poquito más complejo. Pero aquí en reproducibilidad en R, ahí es la parte que tiene que ver con esto que es lo que están viendo hoy día, que es que desde un archivo de R podemos hacer un LaTeX, HTML, podemos hacer presentaciones, como las que les estaba mostrando, que están en HTML, o un Word, entre otras cosas. Y como ustedes van creando el R Markdown, esto es lo que ustedes recién acaban de ver, ven, los subtítulos 1, que básicamente son 2, signos gato, etcétera, y los chunks, etcétera, ¿ya? Todo eso lo pueden ir viendo. Ahí se los voy a mandar de todas formas el link, y otros 2, que es un libro específico sobre esto y alguna cosa más, ¿ya? Así que eso es sobre la tarea y esto, y cualquier cosa me pueden ir preguntando evidentemente por correo, etcétera. ¿Sí? ¿La tarea es solo pareja? Solo. Pero la vida es mejor acompañado. ¿Ah? Tienen que... dale. Dime. Es que para la parte de cálculo de poder creo que pescáramos como bibliografía como para el tamaño de factor estimado, ¿dónde digamos que sacar eso? Bueno, es que ahí bueno, tendrían que buscar en Google Scholar sobre biorremediación y microalgas, ¿ya? Pero ¿y esa cosa que... esa Claro, cosa ahí- llamada- ¿Cuánto vale la tarea? ¿Una I o un control? No, Una IU. vale, Los controles valen una IU. vale intermedio, digamos. Por ahí está, o sea, creo que... No, sí, creo que lo puse en la primera parte del curso. Pero eso es CSV donde se supone que sacamos la base teórica para... Sí, claro, evidentemente. Eso les puede dar, a ustedes más o menos, o sea, no el efecto, porque el efecto te puede decir cuál es como la desviación estándar, cosas así, pero cuál es la diferencia que tú quieres encontrar, eso no lo vas a encontrar en ese archivo en particular. En general hay estudios de remediación que hablan en algunos casos como de una concentración, y ustedes tal vez puedan ver esa concentración como, no sé, un porcentaje. Ustedes quieren esperar un cambio del 10% y ven cuál es el 10% de su control, por decir algún valor. Pero claro, busquen alguna referencia, hay un montón de estudios de biorremediación, si no encuentran con microalgas. Ya, igual biorremediación tampoco, con otra cosa. tampoco estoy esperando, o sea, la verdad, honestamente, no espero que deciden así, no, leí 30 reviews, ¿cachai? No, ya. O sea, porque las especies son inventadas, ya, o sea, o sea, puede, sí, Se ve demasiado real. No, nada acá es verdad. nada es cierto. Todo es ciencia ficción, ¿ya? No, pero No, eso no. La nota no es ficción. ya, mira, lo que tenemos acá es que si contamos la totalidad de los test de entrada, la totalidad de los test de entrada valen un 60 y la totalidad de las tareas valen 40 del práctico, ¿ya? Entonces esto significa que si hacemos... Igual el año pasado hicimos ahí algunas movidillas para que la cuestión no... ¿Tan sanguinario? Sí, pero ¿saben qué? Pensándolo bien... Que sea sanguinario este No, pensándolo bien así con respecto a lo que dijeron de hacerlo, de poder hacerlo en pareja, creo que es bueno, porque en realidad la verdad que las investigaciones rara vez se hacen solo, ¿ya? En cuanto a en ciencia realmente. Claro, lo que pueden hacer... A ver,
No. O sea, claro, hay papers que la gente escribe solos, pero Yo te elijo. no hay problema que ustedes se puedan juntar y discutir así como, oye, yo hice esto, o que si alguien encuentra un paper se lo comparta. Sí, lo que tienen que hacer es que cada uno tiene que subir un archivo propio de su tarea. Y la idea es que, O sea, copiar. o sea, claro, la idea es que no haya como dos archivos que sean exactamente iguales. Bueno, Pero y- se pueden discutir, sobre todo si tienen Sí. dudas con lo que es la parte programática o parte de referencia. Sí, y No hay acuérdense, ningún problema. y acuérdense de esto que les decía de que esta cuestión está media hecha de tal forma de que si dos personas eligen el mismo número de muestras no les va a salir el mismo resultado. ¿Ya? La risa no le- No, pero no, sí, es porque es un experimento y honestamente, o sea, de hecho, eventualmente una cosa que podríamos hacer eventualmente, que yo les podría mostrar más adelante, es que esto pasa un montón en ciencia realmente y que hay personas que hacen experimentos muy similares, no les dan el mismo resultado y eventualmente yo puedo agarrar los estudios que hacen todos ustedes y hacer un metaanálisis. Y me voy a acercar más a la realidad. Sí, Y ahí va a salir el paper. ya, de especies ficticias. Pero sí, claro. No, así que eso y... ¿Tienes que subir el código también? La idea es que dentro de lo que entreguen, a ver, hay dos opciones, ¿ya? Y eso es como la es. Si ustedes entregan solamente un Word, sería bueno que ustedes subieran el código más o menos como yo lo voy haciendo acá, ¿ya? Y eso es para que ustedes después se acuerden cómo lo hicieron, ¿ya? O sea, un código comentado que yo pueda entender lo que ustedes hicieron, ¿ya? En caso contrario, si ustedes suben, o sea, si ustedes hacen el R Markdown, que es lo que les acabo de mostrar, donde ustedes generan el PDF, ustedes al mismo tiempo que están armando su trabajo, pueden tener también generado su código, ¿ya? Entonces pueden hacer las dos cosas de una. Y de verdad es como bien cómodo esta cuestión. Yo sé que inicialmente se ve horrible, pero la verdad que incluso esta cuestión tiene check spelling, o sea, usted para español e inglés. Entonces, aquí yo no me equivoqué en nada, mágicamente. Pero tiene para revisar en español y en inglés la ortografía y te va a decir, sí, te va a dar recomendaciones de corregir y cosas. Así que es como bien, es algo bien entretenido. Y no necesitan hacerlo en PDF. De hecho, si esta cosa yo lo cambio, voy a hacer una tontera, pero si esto yo lo cambio a HTML, se hace rápida y todo eso, yo lo que puedo hacer es que una vez que yo tengo mi página en HTML, yo si tengo me puedo hacer una cuenta en RPubs, que es algo gratuito, y puedo simplemente publicarlo. Y me queda una página web que ustedes me pueden mandar y ir actualizando, de hecho. Que de repente es súper útil cuando... Entonces ahí se va a abrir la cuestión que es como para publicar toda la cosa, ¿ya? Y ahí les aparece, digamos, se genera un informe online, ¿ya? No lo voy a publicar porque no tiene nada, pero en realidad si ustedes se meten a rpubs.com y aquí están, por ejemplo, los que tengo yo ahí subidos, que son como informes no tan importantes porque si no los tendría en otro lado. Pero ahí, por ejemplo, incluso están las clases que eran del año pasado, que no son iguales a las de este año, ¿ya? Así que eso con respecto a la tarea. Pueden trabajar en conjunto. Sí. Pero tienen que entregar un archivo propio. Que sea, o sea, tienen que entregar el informe, que puede ser un Word, un PDF, presentación de RPubs, el HTML, lo que sea. Y si no van a incluir el código en la presentación o en su archivo, un archivo aparte con el código. Pero el código con impresión de pantalla o... Es que tú puedes subir cuando tú escribes un código en R, tú lo guardas como un archivo .r. Entonces, sube Sí. ese archivo y nosotros lo podemos abrir en cualquier versión de R. Sí, o sea, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer ahora, que de hecho yo les mandé uno hace un tiempo atrás, que es este postdoc.r, que es lo que he estado haciendo hoy día. Yo acá, esto lo estoy trabajando en el RStudio Cloud, pero si yo pongo postdoc.r, ese yo puedo aquí llegar, exportarlo
como por stock.r o guardarlo y después yo lo puedo subir, por ejemplo, al webcursos. ¿Ya? Sí, no. Pucha, yo creo que sería bueno que esto lo entregaran capaz la otra semana, a fin de la semana. ¿Será muy brígido esa tarea? ¿La semana, la próxima o la después, que es después de la prueba? Ya, puede ser después de la I1. Ya, entonces, Vamos ahora hasta el domingo a medianoche. espérate. Entonces, esto es el... No, mucho. Me parece el 23. Recuerden que como el martes 23 hay prueba, el miércoles 24 no hay práctico. Ya, No, sí. Pero hay una ayudantía pre-prueba. La idea del próximo práctico es que sea más, claro, ayudantía. sí, vamos a hacer como medio que mitad y mitad Sí. la otra semana. Y entonces el 28, dejémoslo para el 28. Ya, bueno, tengo. No, 28. Vamos por eso. No, porque después el 1 de mayo, que es feriado, tampoco hay práctico. Oh, Ya, entonces estamos con eso y ahora viene Kahoot música de Kahoot. y Sí, falta como una un jingle. música temática. Sí, Sí. como algo como de... Sí, falta como la canción.